Hola muchachos, voy a explicar la parte de las reglas de potenciación. Entonces vamos a iniciar. Algunas de las reglas de potenciación que vamos a utilizar son las siguientes. Entonces, propiedad 1, x a la n a la n igual. ¿Qué quiere decir? Entonces yo puedo tener un número o una expresión matemática expresando una potencia y es otra potencia, y por consiguiente yo tengo el producto de las potencias. Ejemplos, entonces si yo tengo x a la 2 elevado a la 3, me va a quedar x a la 2 por 3 igual x a la 6. Si yo tengo x a la 4 a la 1 medio, esto va a ser igual x a la 4 medios, y esto es igual x a la 2. También puedo tener tres potencias continuas. Entonces, x a la 7 a la menos 1 medio, y todo esto a la 6. Como resultado voy a tener x a la 7 por menos 1 medio por 6. ¿Cómo se realiza esta operación? En línea recta. Si quiero coloco un 1 a 6 y le coloco un 1 al número 7. El resultado me va a quedar, tengo que tener en cuenta la ley de los signos, entonces más por menos, menos por más, menos. 7 por 6 me da 42 dividido entre 2. 2 por 1, 2 por 1, 2. Y esto como resultado me va a dar x a la menos 21. Propiedad 2. Cuando yo tengo a por b elevado a la n, entonces yo voy a tener un producto entre dos números o dos variables o dos funciones elevados a la n. ¿Qué va a pasar? Que cada uno de los múltiplos va a quedar elevado a la n. Entonces va a quedar a a la n por b a la n. Ejemplos. Entonces 2x a la 4 me va a quedar 2 a la 4 por x a la 4. Esto es igual, 2 a la 4 es lo mismo que tener 16x a la 4. También puedo tener x a la 3, y a la 5. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, en el producto, ya uno de los múltiplos ya tiene que exponente. Entonces lo que yo hago es separar el 5 para cada uno de ellos igual. Entonces tengo x a la 3 a la 5 por y a la 5. Y aquí aplico la propiedad 1. Entonces 5 por 3, 15. Entonces x a la 15 por y a la 5. Igual. Listo. Entonces acá vamos a tener una potencia elevada a otra potencia. Y una cosa acá, tanto el 8 como la x está elevado al cuadrado. Entonces primero aplico la propiedad 1 y me va a quedar como resultado 8x, 3 por 2 acá, 8x elevado a la 6. Y esto como resultado, aplicando la propiedad 2, me va a quedar 8 a la 6 por x a la 6. Propiedad 3. Podemos tener a sobre b a la n. Esto es igual a la n sobre b a la n. Entonces el anterior caso era cuando estaban multiplicándose y todo elevado a la misma potencia. En este caso hay una división elevada a la misma potencia. Por consiguiente, entonces el numerador va a quedar elevado a la misma potencia y el denominador elevado a la misma potencia. Ejemplos.
medios a la 3. Esto me va a quedar x a la 3 sobre 2 a la 3. Y esto es igual a x a la 3 sobre 8. También puedo tener varios casos acá en uno solo. Entonces, vamos a aplicar las tres propiedades. Primero aplicamos la propiedad 3. Todo está, tanto el numerador va a quedar a la 4 y el denominador elevado a la 4. Entonces me va a quedar xy, como hay un producto, los dos encerrados entre paréntesis a la 4, dividido z a la 2, como ya tiene un exponente, también entre paréntesis a la 4. Ahora, igual, aquí se aplica la propiedad del producto, entonces cada uno de ellos va a quedar elevado a la 4. Y el denominador se aplica a la otra propiedad que es una potencia elevada a otra potencia, se multiplican, entonces 4 por 2, 8. Entonces z a la 8. Aquí tenemos dos propiedades. Entonces primero, hay una división elevada a una potencia, podríamos aplicar eso. Pero antes de eso hay una potencia elevada a otra potencia. Entonces multiplicamos las potencias. Entonces me va a quedar xy. ¿Y cómo se multiplica? Coloco un 1 y en línea recta. Entonces 5 por 3, 15, dividido entre 4 por 1, 4. Y ahora si aplico esta propiedad que me dice el numerador elevado a esa potencia, 15 cuartos, sobre el denominador elevado a esa potencia, 15 cuartos. Propiedad 4. Cuando tenemos una raíz, entonces la podemos expresar como potencia fraccionaria. Entonces, n sobre n. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es expresar lo siguiente. Pues, por ejemplo, tenemos raíz quinta de x a la 2. Entonces, esto es lo mismo que decir x a la 2 quintos. El numerador va a ser el exponente y el denominador va a ser la raíz. El denominador, en este caso, va a ser la raíz. Si por el contrario, tengo entonces raíz de x. Esto es lo mismo que tener. Cuando no tengo ningún número en la raíz, quiere decir raíz cuadrada. Entonces me va a quedar x a la 1 medio. El exponente es 1, el denominador es 2. Ahora, podemos mezclar las anteriores propiedades. Entonces nosotros podemos tener lo siguiente. Raíz de 2x a la 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Primero elevamos toda la raíz, siempre acá como si hubiese un paréntesis. Entonces, ¿qué exponente va a haber acá siempre? Un 1. Entonces me va a quedar 2x a la 3 y todo esto elevado a la 1 medio. Después de esto, entonces, ¿por qué a la 1 medio? El denominador es 2 por la raíz cuadrada. Ahora, después de esto aplicamos la otra propiedad. Este exponente lo dividimos para cada uno de los múltiplos en este caso. Entonces, 2 a la 1 medio por x a la 3 a la 1 medio. Y esto es igual a 2 a la 1 medio por 3 por 1, 3. Entonces, x a la 3 medios. Aquí es otra propiedad. Exponente y otro exponente se multiplican. También podemos tener entonces raíz tercera, x8, x a la 3. En este caso podemos hacer lo siguiente. El 8 es lo mismo que tener 2 a la 3 y acá tenemos x a la 3. Ahora, estos dos como tienen el mismo exponente, los puedo dejar en un solo paréntesis. 2x a la 3 raíz cúbica. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí apliqué la anterior propiedad. Entonces, cuando yo tenía 2x
todo a la 3, ¿qué pasaba? Este exponente lo distribuía, entonces 2 a la 3 por x a la 3. Como esto es una igualdad, yo también puedo ir de la fórmula de derecha hacia izquierda, entonces también puedo tener 2 a la 3, x a la 3 y me devuelvo, y como tienen el mismo exponente, los dejo en un paréntesis elevado a la 3. Ahora, como es raíz cúbica, con el cubo se eliminan y el resultado me va a quedar 2x.